buenas noches con todos, a todos los colegas presentes en la presente exposición. Eh, Mi nombre es Luis Miguel Elguero Santín, médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño en la especialidad de cirugía pediátrica. El día de hoy vamos a tratar un tema muy común y que generalmente sucede en todas las edades, tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Entonces, vamos a hablar de apendicitis aguda, puntos clave en el primer nivel de atención. Eh, Sobre todo en mi especialidad, enfocado en el servicio de pediatría, yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan diagnosticar en su consulta, saber lo básico para que ustedes puedan orientar al paciente y pues cuando llegue o refieran a un nivel hospitalario, ustedes pueda llegar el paciente lo más pronto y pueda ser atendido lo más pronto y recuperado lo más pronto. Entonces ese es el objetivo de esta exposición. En primer lugar vamos a hablar de la etiología. La etiología generalmente tenemos obstrucción de la luz apendicular por una hiperplasia, que en este caso de folículos linfoides o adenitis mesentérica en niños es lo más frecuente. Es decir, la obstrucción de la luz por estos folículos, por estos folículos linfoides, va a causar que haya esta obstrucción. Desde allí va a comenzar la patogenia de esta enfermedad. También puede ser por fecalitos, pero incluso en niños también puede producirse por fecalitos. Es más frecuente en adultos, pero en niños también tenemos casos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el cual también hay, en este caso, de etiología por fecalitos. Cuerpos extraños también hemos tenido en el instituto. E incluso les comento, por ejemplo, tuvimos de un caso de por un alambre que el niño había digerido, causó una apendicitis aguda. Entonces, no es raro, está publicado incluso también hasta por dientes, que los niños a veces pueden ingerir los dientes de ellos mismos accidentalmente y también puede causar por tumores o estenosis, no muy frecuente en la edad pediátrica, pero en adultos podría ser también. Lo cual, por ejemplo, uno de los más frecuentes en el apéndice, el tumor carcinoide. Destrucción de la mucosa, también ulceración, secundaria infecciones generalizadas, también por reducción de la irrigación del tejido linfoide, también por algunas enfermedades sistémicas que pueden causar obstrucción, en este caso de los vasos que irrigan el apéndice, y también podrían causar un cuadro de apendicitis. Por parásitos, Enterobius vermicularis, Oxyuros, Trichuris trichura, que puede ser también podría pasar en edad pediátrica. Aquí, bueno, la edad predisponente es de 10 a 30 años, pero les comento que en nuestro instituto incluso está reportada en un artículo que se ha presentado apendicitis a partir de un mes de edad. Entonces, podría pasar, es muy raro. Y además comentarle que en niños es muy difícil a veces diagnosticar una apendicitis aguda. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La alimentación, dietas pobres ricas en fibra, ricas en azúcares y azúcares también podrían condicionar en este caso en algunas ocasiones, sobre todo en la formación de fecalitos. Constipación podría ser también, sin embargo no es muy frecuente, no es. Terreno linfático local, amígdala abdominal, amígdalas de Rous que se inflaman y que podrían causar esta obstrucción. Arteritis o obliterante, embolia, lo que habíamos conversado de que podrían ser enfermedades sistémicas que podrían causar esta obstrucción. Dentro de la fisiopatología, como vemos en la imagen, nosotros sabemos que hay una obstrucción de la luz. En este caso, como vemos en la imagen, en la primera imagen sucede la obstrucción, en este caso por un fecalito como se ve en la imagen. Al haber esta obstrucción, comienza una acumulación de moco. Esta acumulación de moco esta acumulación de mocos y comienza sobre todo en esta acumulación de mocos comienza a proliferar microorganismos, diferentes microorganismos, no solamente anaerobios, pueden ser gram negativos, gram positivos, entonces comienzan a proliferar y esto se vuelve un caldo de cultivo. Esto progresivamente comienza a irritarse, a inflamarse, perdón, y pues vamos a ver de acuerdo más adelante que esto va
conllevar a un proceso incluso hasta que se comience a necrosar y luego a perforar y causar una peritonitis generalizada. Es así como vemos acá en la imagen que comienza a haber diferentes flora, múltiple flora, como E. coli, Bacteroides fragilis. Hay un proceso inflamatorio regulado por el sistema inmunológico, lo cual, bueno, comienza a inflamar todo el proceso, aumenta la presión hasta que procede, y esta presión aumentada conlleva isquemia y finalmente a disminución del flujo, necrosis y finalmente a la perforación. Por lo cual, después de esa perforación, incluso se ve que puede salir deposiciones y también generar un cuadro de acceso, de pus en todo el abdomen. Entonces tenemos una fase edematosa, congestiva, catarral, que es en las primeras horas, en el cual hay una disminución del flujo linfático y venoso. Generalmente aquí no hay gérmenes, todavía no hay una proliferación, y hay dolor visceral. Nosotros vamos a ver en fosa ilíaca derecha, causada. Generalmente tenemos la clásica migración del dolor. En niños es más difícil, en niños sobre todo preescolares es más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no te van a avisar, o no, a diferencia de un adulto, de un niño mayor de 5 años que comunica, que te puede decir cómo empezó el dolor, un dolor localizado sobre todo en epigastrio, mesogastrio, que luego migra hacia fosa ilíaca derecha. En niños es menos, en niños preescolares es más difícil. ¿Por qué? Porque en primer lugar no comunican como un niño grande, como un adulto. Generalmente los padres se dan cuenta, o el médico cuando lo llevan a la consulta médica se dan cuenta cuando el niño está más complicado. Entonces vamos a tener un dolor visceral en fosa ilíaca derecha, náuseas, anorexia, que esto también puede suceder en niños pequeños. En la fase supurativa, que después de las 6 horas va a comenzar a proliferar los gérmenes, gram negativo, bacteroides, puede haber dolor somático, y ya localizado en fosa ilíaca derecha vamos a tener el signo de Bach-Burden generalmente. Y bueno, los otros signos de Rowsing, sobre todo porque en esa zona ya hay un proceso inflamatorio. Recordemos de que al ver un proceso inflamatorio va a comenzarse a irritar toda la pared. Al tener en contacto con la pared vamos a tener ese dolor. Luego tenemos una fase gangrenosa, ya cuando el apéndice comienza a necrosarse por esta obstrucción, esta falta de flujo, comienza a necrosarse, se produce este proceso isquémico, y pues esto incluso se dice que ya puede haber microperforaciones en esta fase. Entonces hay que tener cuidado con esta fase gangrenosa, necrótica. Ya aparece fiebre generalmente, que puede suceder por estas microperforaciones. El proceso inflamatorio comienza a avanzar hasta que generalmente a partir de las 24 horas sucede la perforación. En adultos, en algunas ocasiones el cuerpo mismo se defiende, el epiplon es, en este caso, puede defender en esta zona. Generalmente cuando uno entra a sala de operaciones ve que el epiplon cubre el apéndice, las asas intestinales alrededor, tratando de detener el proceso infeccioso. Algo muy característico en niños, sobre todo en preescolares, es de que el epiplon es corto. Eso tenemos que tener muy importante. Es por eso de que en niños se complican más rápido. En niños pequeños, sobre todo el dolor abdominal, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en primer lugar con automedicarlos, hay que evaluarlos bien, hay que hacer seguimiento, y si tenemos muchas dudas, lo mejor es hacer una consulta con alguien especializado. Si tienen servicio de cirugía pediátrica a la mano, podemos hacer pedir una evaluación, una teleinterconsulta, o enviarlo al hospital mediante una referencia. Entonces, ¿por qué? Porque en niños, por este proceso de que en niños sobre todo preescolares el epiplon es corto, no hay ese proceso de que el epiplon defiende también el proceso infeccioso. Entonces se complican más rápido, hacen cuadros de sepsis más rápido, se deshidratan más rápido, y la peritonitis puede ser mortal en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque el niño se descompensa, entra en cuadro de sepsis severa, y pues muchos entran a UCI, incluso en el posoperatorio, y pues
vemos nosotros acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño muchas complicaciones en niños pequeños. El cuadro clínico, como les mencionaba, vamos a tener dolor migratorio que inicia en epigastria de tipo sordo y migra fosiliaca derecha, y después se hace tipo cólico que aumenta con el movimiento. Algo muy característico para diferenciar de otro tipo de dolor abdominal que ustedes tienen que saber es que generalmente el dolor abdominal de apendicitis, cuando inicia, generalmente no para. Tú le puedes dar incluso, a veces uno en el primer nivel de atención le da analgésicos, y sobre todo en niños, porque el niño comienza a llorar, está intranquilo, irritable. Aún así le des analgésico muchas veces, este analgésico solamente logra disminuir un poco el umbral del dolor. Sin embargo, el dolor sigue. Por eso es que nosotros tenemos un niño con dolor abdominal, siempre hay que vigilarlo, darle signos de alarma. Nunca hay que, generalmente no recomendamos dar antibióticos, por favor, eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces dándole antibiótico podemos, en primer lugar, podemos agravar el cuadro. ¿Por qué? Porque en sí el paciente puede ir a su casa con antibióticos, tener una leve mejoría, pero recordemos que hay un proceso de obstrucción. Entonces, este proceso va a seguir, y pues lamentablemente el paciente puede llegar a la emergencia grave. Entonces hay que tener en cuenta mucho cuidado con eso. Vamos a tener a los niños con anorexia, hiporexia, náuseas, vómitos. En niños pequeños generalmente puede haber dolor abdominal, vómitos, y generalmente si el niño ya está complicado, generalmente hay diarreas. ¿Por qué? Porque a veces el proceso, como se complica muy rápidamente, vemos que la colección, en este caso purulenta, puede irritar, en este caso el colon sigmoides, y causar deposiciones líquidas. A veces eso nos hace confundir también, y el niño está distendido, está con diarrea, está todo deshidratado, y a veces puede ser un cuadro de apendicitis en el niño. Hay que tener mucho cuidado. Estreñimiento o diarrea puede suceder. En algunos casos, en algunos niños puede haber estreñimiento. Eh, lo que pasa es que el proceso infeccioso puede alterar en realidad el funcionamiento normal del intestino. Entonces puede haber estreñimiento o diarrea también en este caso. Sobre todo en apendicitis aguda puede haber diarrea, por lo que les mencioné anteriormente, por irritación del sigmoides. El apéndice retrocecal dará molestias en el dorso o flanco derecho, hay que tener en cuidado. Y también estos apéndices retrocecales a veces pueden ocultar más la clínica, y pues nos puede hacer confundir porque el niño está sintomático pero con menos dolor del usual. Eso nos ha pasado bastante y vemos casos así en este caso, de este tipo. Vamos a ver el apendicular de Murphy, que les mencioné, el dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. El de la Foul, el cual vemos hiperestesia, dolor y contractura muscular en esa zona. Vamos a tener estos signos. El McBurney, en el cual vamos a ver, vamos a tomar el punto de referencia entre la espina ilíaca inferior derecha y el ombligo, y en el tercio medio, en el tercio externo vamos a tocar, y pues vamos a tener aquí el signo de McBurney. Tenemos otro también, el signo de Lange, el signo de la Acene, el signo de Morris, que también nos van a indicar, en este caso, el de Lange, si el apéndice está pélvico, el Acene, si el apéndice está retrocecal, sobre todo el Acene en el punto doloroso a 2 centímetros por arriba y por afuera de la espina ilíaca anterosuperior, o sea, en el flanco. La radiografía abdominal también nos ayuda. En este caso, en el hospital, en niños, les comento que generalmente, a diferencia de los adultos, en nuestro caso, el Instituto Nacional de Salud del Niño, utilizamos radiografías. En adultos a veces utilizan tomografías, y ustedes habrán leído que el gol estándar es tomografía, es cierto. Sin embargo, hay un detalle que tienen que saber, que generalmente a veces las tomografías en niños, algunos estudios mencionan que podría causar procesos neoplásicos, en este caso como leucemia más adelante. Son estudios que aún están en proceso de verificación, que todavía están, o sea, todavía no es totalmente confirmado, pero
Es por ello de que generalmente en niños utilizamos radiografía abdominal y que generalmente, ¿qué signos observamos? En primer lugar, vemos si hay fecalito, porque podría suceder, pero solamente sucede hasta en el 6% de los casos. Luego vemos si hay niveles, que generalmente vamos a ver, sobre todo en la parte cuando ya están complicados, podemos ver niveles hidroaéreos, dilatación de asas, si es que hay pasaje de aire distal, si hay aire en sigmoides y en recto, podemos ver en la radiografía. Y pues también podemos ver en la radiografía si hay, sobre todo en fosa ilíaca derecha, silencio, es decir, si hay niveles también en ese lado. Así es. Radiografía de tórax, si hay peritonitis por neumonía, que eso generalmente es en apendicitis avanzadas. Ecografía. Recuerden que en apendicitis el examen clínico es lo más importante. La ecografía es un examen auxiliar. Incluso les comento que en algunas ocasiones la ecografía no ha sido determinante para poder operar. A veces la ecografía puede salir normal, pero el niño puede tener un cuadro de apendicitis. Por eso es de que no siempre tomamos la ecografía como algo determinante. La ecografía solamente es un examen auxiliar. Lo importante es lo que yo examino como médico, lo que yo sospecho y qué es lo que voy a hacer. Si yo sospecho y tengo muchas dudas acerca de una apendicitis, lo mejor es referirlo a un centro hospitalario. Entonces, ¿por qué? Sobre todo en niños, si nosotros no referimos y pues dejamos ir al paciente a su casa con tratamiento, este niño generalmente empeora. Puede llegar a un cuadro séptico, un cuadro que le va a llevar a unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo mejor es, ante una mínima sospecha, pedir una evaluación, pedir una referencia a un hospital más cercano. La tomografía, como les mencioné, que no es determinante, que no se utiliza mucho en niños, generalmente en adultos sí lo utilizan. Y pues la laparoscopía, que en realidad es en este caso es el manejo quirúrgico que se le da a la apendicitis. La apendicitis es quirúrgica, excepto plastrón apendicular, en el cual se le da un tratamiento conservador y luego se le hace una apendicectomía de intervalo. Bueno, acá tenemos algunos signos radiológicos, como les mencionaba, signos tomográficos, apéndice engrosado, 6 milímetros es el punto de corte que también utilizamos en niños, detección de flemón, acceso pericecal, si vemos que hay líquido libre, presencia de gas intraluminal, son signos ecográficos y que bueno, lo vemos acá en el proceso como un examen auxiliar. Bueno, dentro de las complicaciones, lo que ustedes tienen que saber es de que puede haber la perforación, va a causar dolor intenso, fiebre, vamos a tener gérmenes frecuentes, bacteroides fragili y coli. Este proceso peritoneal de esta perforación, cuando ya hay perforación, conlleva que el niño tiene más riesgo de que después tenga accesos residuales, obstrucción intestinal posterior, que entre un cuadro séptico. Otra complicación en el plastrón es el mismo cuerpo se defiende y causa esta reacción inflamatoria del epiplom. Generalmente estos pacientes con plastrón apendicular son manejados inicialmente, se les da como primera opción un tratamiento antibiótico y si no mejora o hay empeoramiento del proceso entran a sala de operaciones. La peritonitis que ya hemos hablado, pilofibritis que es poco común pero que podría suceder y ha habido casos de niños, sobre todo de pacientes. Sucede mucho con pacientes que no son referidos a tiempo, incluso han habido pacientes con 2 semanas de enfermedad que generalmente tienen esta complicación de tromboflebitis superativa del sistema venoso portal. Por eso hay que tener mucho cuidado, referir, darle signos de alarma a los padres. Gangrena apendicular, germen frecuente el bacteroides fragilis, gangrena y también, bueno, adherencias del epiplon, efecto del tapón fecal, a veces el epiplon también se inflama y pues este epiplon inflamado también puede ser caldo de cultivo. Por eso es de que una apendicitis, si no es tratada a tiempo, puede traer complicaciones, incluso complicaciones mortales. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, les agradeceré. Yo puedo resolver en este momento sus preguntas. Y pues si sobre todo son de apendicitis en niños, encantado de poderles ayudar. Gracias.